hermanos, ya hemos leído Mateo 7, 13 y 14. Sabemos de la existencia de esta puerta. Quiero contarle una historia que tiene que ver con la reflexión. Corría el año 1736 y había un clérigo de la iglesia anglicana que iba hacia las colonias británicas, que es lo que después fue Estados Unidos. Iba al estado de Georgia, porque había allí alguien, el gobernador, que quería que una iglesia de Savannah tuviera pastor. Se embarcó este clérigo en un barco, imaginen un barco que era precario en 1700, de madera, y de repente en el embarque también estaba un grupo de familias moravas. Moravas era una de la zona central de Europa, que habían participado en un avivamiento y fue una corriente misionera muy grande. Y ellos iban en familias completas, al mismo lugar. Pero el clérigo anglicano era designado de oficio como capellán del barco. Todo iba bien. De repente vino una tempestad terrible y se perdió toda esperanza de salvarse. Se había quebrado el palo mayor del barco. Y el clérigo, que tenía que alentar las almas que estaban allí en sufrimiento y en dolor, solo pensaba en sí mismo porque se dio cuenta que su fe no era sólida. Y de repente alguien, el encargado de las familias moravas, tiene un diálogo con él, pues se da cuenta que no era creyente, aunque portaba la fachada de creyente. Y le hace dos preguntas. Se sabe todo esto porque está en el diario personal de este clérigo, que después fue famoso, ahora voy a decir el nombre. Y le preguntó si tenía el testimonio del Espíritu en su vida. Y él dice que contestó con frases vacías. Ejerce 2 años el pastorado, se salvaron, ejerce 2 años el pastorado ahí en Georgia y vuelve a Inglaterra sin resolver el estado interno de su alma. ¿Cuál era el trasfondo de este hombre? Eran 19 hermanos, su papá también era clérigo, llamaba Samuel, y su mamá Susana, y había participado, su educación era una alta educación en Oxford, y había participado antes de todo ese viaje, había sido ordenado ministro anglicano, había estado formando un grupo llamado Grupo Santo en Oxford, destacado, y era un hombre que tenía lecturas piadosas, que practicaba los devocionales, leía historias de la fe, hasta que un día, sin resolver todavía su estado interior, lo invitan a un grupo de oración y predicación donde lo primero que se hace es la introducción al libro Romanos. Y él cuenta en su diario que en medio de esa prédica, el libro Romanos, se convirtieron mucho con el libro Romanos, ¿no? Agustín de Hipona, Martín Lutero, y ahora este hombre que es John Wesley, dice que se encendió en su ser interior una llama que lo conmovió y llevó a su conversión. ¿Por qué cuento esta historia? Porque este hombre, según el texto que leímos de la puerta ancha y la puerta angosta, había entrado por la puerta ancha. Había pensado que su justicia personal era hijo de un ministro, nieto de un clérigo también anglicano, y pensaba que sus buenas obras, incluyendo la de la tarea misionera, 2 años de tarea misionera con los aborígenes, aborígenes no se dice, los pueblos originarios de Estados Unidos. Sin embargo, siendo sincero, no había alcanzado la fe, no había entrado por la puerta estrecha. Cuando leyó el libro, cuando la palabra tocó su corazón, llegó al convencimiento de pecado, llegó a la salvación y llegó a ser el eje por el cual Inglaterra en el siglo XVIII no cayó en las aberraciones que cayó Francia. Francia terminó su corrupción con la famosa Revolución Francesa, que no calmó los ánimos de ninguna manera, pero Inglaterra, le doy un dato, en las minas de carbón, que era la época, la Revolución Industrial, obedecían órdenes de los mineros con insultos. Como los mineros se convirtieron, no había más insultos, las
burros de carga y no obedecían a nadie porque no tenían la clave para obedecer. Así que fue de tal manera, todo partiendo de alguien que habiendo estado por la puerta estrecha, pensando que era un fiel servidor de Dios, él lo creía. Sin embargo, John Wesley fue, luego de entrar por la puerta estrecha, llegó a ser el gran predicador. Viajaba por año miles de kilómetros, predicaba 3 o 4 sermones por día, todo lo hacía arriba de un caballo. Y partió la historia de Inglaterra. Muy bien, estamos en Mateo, estudiándolo desde una perspectiva diferente, el Evangelio de Mateo, especialmente el Sermón del Monte, tomándolo desde el punto de vista de las prioridades y los vínculos. Por eso la placa 2 dice la importancia de las prioridades. Muchos de nuestros problemas devienen de que como cristianos no tenemos las prioridades en orden. Cuando ellas no están en orden, nuestra vida comienza a andar en disturbios. Por eso mantener las prioridades correctas ayuda a que la vinculación con Dios, que debe ser nuestra máxima aspiración como ser humano, y con nuestro prójimo, que también debe ser la segunda prioridad, cuando estas prioridades están en orden, se fortalecen los vínculos. Cuando ocurre al revés, cuando las descuidamos, hacen que la vinculación con Dios y con nuestro prójimo se debiliten. Por eso vamos a repetir, porque alguien dijo que la enseñanza bíblica tiene 3 reglas. Primera regla, repetición. Segunda regla, repetición. Y tercera regla, repetición. Vamos a ver 6 cosas que ya vimos. Dijimos que a través de Mateo, reconciliación antes que adoración. La placa que sigue. Segundo, la integridad es antes que la falsedad. Tercero, la generosidad antes que el egoísmo. Lo espiritual antes que lo material. Quinto, discernimiento antes que ceguera. Hacer el bien antes que evitar el mal. Lo podemos ver en el archivo de la iglesia, todos estos ítems que lo hemos visto. Ahora nos toca algo nuevo. Ya lo hemos anunciado, la puerta estrecha y la puerta amplia. ¿Por qué comienza el Señor, ahora entrando en lo nuevo, a hablar de esto? Dijimos que desde Mateo 7, 13 en adelante hasta el final, es la conclusión del Sermón del Monte y va a adquirir un cariz diferente a lo anterior, porque el Señor va a apelar a la voluntad de los oyentes. O sea, el Señor había enseñado muchas cosas importantes y ahora quiere saber la opinión de la gente. El famoso comentarista galés Martin Lloyd-Jones dice, comentando esto que vamos a compartir, podemos decir sin temor, dice él, a equivocarnos, que nuestro Señor ha concluido realmente el sermón como tal. O sea, concluye en el versículo 12 de Mateo 7. Y que de ahora en adelante, 13 en adelante, lo que hace es redondearlo, aplicarlo y hacer ver a sus oyentes la importancia de practicarlo y cumplirlo en la vida diaria. Todo buen sermón, y Jesús es el ejemplo de predicador, si es buen sermón, el que él predicó, debe arribar necesariamente a un punto de aplicación práctica, donde los oyentes que deben hacer ahora con la enseñanza recibida. La transmisión de la verdad de Dios a través de cualquier predicador honesto no es simplemente transmitir o traspasar información de intelecto a intelecto, sino persuadir la conciencia de aquellos que escuchan. Esto es lo que Dios ha previsto. Como dice Pablo, escribiendo a los Corintios, derribando, lo que hace es derribar la prédica, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es el objetivo cuando la palabra de Dios es predicada. Por eso cada predicador debe ser honesto, sincero, y no transmitir cosas de su propia cosecha, sino transmitir lo que Dios dice, porque apela a la conciencia de aquellos que escuchan. Y no podemos interferir en ese mensaje que Dios ha previsto para cada uno de nosotros si nosotros ponemos cosas de nuestro parecer. Así que el Señor nos está llevando ahora, luego de ir sección por sección, a una apelación a nuestra conciencia. Así que la puerta estrecha, Él dice, entrad por la puerta estrecha. Jesús, según el sermón del monte y todo lo que Él predicó,
nunca rebajó los estándares de la fe cristiana para que el evangelio sea atractivo o más atractivo a los pecadores. Eso lo hace el predicador falso, aquel que enancha lo que no debe engancharse, que es la puerta de entrada al reino de los cielos. Ahora, es importante esto de la puerta estrecha y entrar por ella, porque si hablamos de vínculo, es la manera que el hombre puede volver a vincularse con Dios. No hay otra. Ahora, el auditorio que escuchó a Jesús no era cualquier auditorio. Por supuesto, estamos hablando de que la gran mayoría eran personas no creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque si está hablando del reino y en el versículo 14 y 13 dice, entrad por la puerta, que sí que ellos estaban afuera. Por eso es necesario 3 persuasiones con respecto a preparar al pecador para entrar por la puerta estrecha. Esta invitación que Jesús hace, gracias a Dios, es universal. No hay nadie que pueda estar excluido de su invitación de entrar por la puerta estrecha. También es una invitación honesta. Vieron que siempre decimos en refrán en Argentina, no leí la letra chiquitita, que a veces tenemos el ofrecimiento de muchas cosas ventajosas en algún negocio, pero por ahí la letra chiquitita posiblemente hasta contradice lo que se es ofrecido anteriormente. El Señor jamás hizo eso. El Señor Jesús jamás utilizó letra chica o cosas ocultas para que la demanda o la invitación que Él hace para que le sigamos pueda ser de alguna manera nuestra voluntad manipulada. Dios no hace eso. Dios nos lleva a un estado de libertad, aunque estamos bajo el pecado, que la iluminación que hace el Espíritu Santo nos lleva a una posición tal que en el momento de nuestra conversión podemos decir sí a Dios o no a Dios. Esa es la alternativa. Y también esta invitación es realista en sus expectativas. No ofrece nada que Él luego no pueda llevar adelante. Por eso es importante. Estas 3 persuasiones que preparan al pecador para entrar por la puerta estrecha. ¿Cuáles son los 3 elementos que deben estar presentes? Primero, el pecador debe ser persuadido a que entienda que está fuera del reino. ¿Por qué el Señor fue tan explícito en el Sermón del Monte? Porque ellos creían que por ser hijos de Abraham, por pertenecer a esa rama étnica, a ese grupo especial, ya pertenecían al reino de los cielos. Y lo que Jesús quiso hacer a través de esta invitación es anular toda esperanza falsa que muchos de los oyentes tenían. Y hoy también ocurre. Pensamos que porque Argentina se declara país cristiano, vaya, mire cómo vivimos, tenemos la mirada aquí en nuestra ciudad, nos dolemos por lo que nos pasa. Los cristianos no vivimos así. Así que muchas veces tenemos la identidad de cristianos, pero no somos cristianos. Yo les dije varias veces, y voy a repetir ahora, la iglesia visible es más grande que la iglesia real. O sea, nosotros podemos ver no solamente templos, sino muchos otros templos de iglesias hermanas llenos, pero no podemos decir que todos los que están allí son creyentes. Porque lamentablemente, como aconteció en ese sermón original, donde había gente interesada en el reino, esa gente no era irrespetuosa, no era irreligiosa, no practicaba pecados graves, estaba interesado en la revelación, estaba interesado en escuchar predicadores, porque después el Señor dice, guardaos de los falsos profetas o falsos predicadores, pero esa gente estaba fuera del reino. Posiblemente sabía grandes trozos de la Biblia de memoria que había escuchado en la sinagoga o en algún lugar. Por eso el Señor, uno de los momentos más álgidos de su ministerio en Juan 8, cuando lo ofenden grandemente, le dice, nosotros no somos hijos de fornicación, queriendo decir uno de los más graves insultos que le dio Jesús, como diciéndole, tal vez tu padre sea un desconocido samaritano. Pero porque Jesús, ¿qué le había dicho? Que ustedes creen ser hijos de Abraham, pero están engañados. Inclusive ellos mentían, decían, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no leían la historia? 400 años en Egipto, ¿qué era eso? Pero sin embargo, eso ya lo había hecho Juan el Bautista, cuando él dijo
que Dios podía sacar hijos de Abraham de las piedras, una cosa extraordinaria, el argumento que tenía para que ellos no se confiaran. Quería derribar tanto Juan como Jesús, la falsa esperanza de saberse perteneciente al pueblo de Dios. Y hoy también muchos argentinos nacemos luego con un gran barniz de supuesto cristianismo, cuando es simplemente hábitos o ritos que se practican, cuando las vidas no están rendidas a Cristo. Y mucha gente adormece su conciencia pensando que es parte del reino de los cielos, es hijo de Dios, cuando Dios no tiene de ninguna manera reconocimiento de ese tipo de identidad que es simplemente fabricada. Ahora, por el texto del sermón, que es largo, son 3 capítulos en Mateo, capítulo 5 y hasta el 7 inclusive, Jesús, ¿cómo derribó su falsa esperanza? Como hoy Dios quiere también derribar, si vos tenés alguna falsa esperanza de tu identidad como hijo de Dios, y no es tal esa identidad, es momento de reflexión. Jesús, por ejemplo, ¿cómo derribó la falsa esperanza? Le dijo, por ejemplo, si la justicia de ustedes no fuere mayor que de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo eso? Porque la justicia que practicaban esa gente, esos pseudo religiosos, falsos religiosos, era una justicia fabricada, que era una fachada, era una manera, un hábito religioso que no tenía consistencia. Y Dios desde antaño repetía, misericordia quiero y no sacrificio, los llamó a practicar la justicia, pero como no la tenían, por eso Jesús le dice, no se confíen, no es que la justicia de los fariseos era 4 y ellos necesitaban llegar a 10, no, otro tipo de justicia, no humana, sino la que deriva del Señor Jesús entregando su vida, como dice Romanos 1:17, la justicia de Dios por fe y para fe. También cuando Él dijo, todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y estaba escuchando no era un conjunto de incrédulos que no tenían clasificación. Sí, eran gente interesada, no eran ateos ni nada por el estilo. Y también cuando el Señor dice, hablando de los autoengañados, que pensando que están dentro del reino y están afuera. Así que primera persuasión, lo primero que necesita cualquier pecador es reconocerse fuera del reino. Segundo, debe ser persuadido, y lo hace la palabra de Dios y aquellos que la predican personalmente o donde sea, persuadir a la gente a que entre. Por eso decía el profeta Amós, aquella famosa frase, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, tarde o temprano estaremos frente al trono de Dios. Y si nuestra realidad espiritual no condice con lo que Dios ha ofrecido y hemos fabricado nuestro propio camino a Dios, estaremos en graves problemas. ¿A quién invita el Señor con entrar? A los sedientos. Él dice que tiene las aguas que satisfacen el alma y el espíritu. A los cansados, porque Él ofrece el verdadero descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. A los que no pueden pagar, porque lo que el Señor ofrece es algo que no se compra con ningún dinero del mundo. A los que tienen hambre, porque el Señor vino a satisfacer nuestra hambre, y a los que quieren. Por eso no hay otro camino que llegue a la vida. Y en tercer lugar, el tercer argumento, el pecador debe ser persuadido de que posee responsabilidad moral de responder al Evangelio. Él dice, entrad por la puerta estrecha. Los pecadores somos responsables. En otras partes de la Biblia hay una frase que parece rara, hablando de la prédica del Evangelio o la prédica del mensaje cristiano, y el Señor dice, fuérzalos a entrar. Porque todo aquel que decide rechazar, ese rechazo traerá consecuencias para su vida personal. Por eso dice 2 Corintios 5 que somos embajadores de Dios como si Dios regase por medio de nosotros, y la prédica es reconciliados con Dios. Así que, pero la pregunta también es, ¿qué medios Dios ha provisto para que ese pecador que está fuera del reino, que debe ser persuadido para entender que está fuera, que debe entrar y que tiene responsabilidad real con las demandas de Dios, cómo es que vuelve a Dios? La palabra arrepentimiento no nació en el lenguaje de la fe. Arrepentimiento es una palabra usual en el mundo antiguo
que se usaba cuando una persona iba en una dirección y se daba cuenta que estaba equivocado, no había tanta señalización como puede haber hoy en algunos lugares, y entonces dice, me doy vuelta. Entonces hacía un giro de 180 grados y se volvía. Y ese es precisamente el significado de arrepentimiento en la Biblia, que también incluye el significado de repudiar la vida que he vivido bajo mi propio criterio, sin tener en cuenta a Dios. Entonces tengo un dolor por haberle fallado a Dios y me doy cuenta que Dios me va a dar la fuerza para dar el giro de 180 grados y encontrar a mi Dios Redentor. Y también la fe. Eso es lo que dijo Jesús cuando se inició el Evangelio de Marcos. Él dijo, Jesús, y también que repetía Juan el Bautista, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en esta buena noticia que estoy trayendo, que ahora el verdadero Cordero soy yo que voy a ofrecer mi vida por ustedes. Ahora, existe solo una elección. No hay un mix, no es tomar una parte que no, el Evangelio no es como en el restaurante a la carta. Elijo lo que me conviene y lo que no me conviene no. Es un paquete completo porque tiene la dinamita del cielo. Eso es lo que dice el poder de Dios, es dinamis. De ahí originó la palabra dinamita. Por eso encontramos en el Evangelio la revelación del Dios hecho carne desplegado, mostrado como sacerdote que expía nuestros pecados, mostrado como profeta que nos dice cuál es su voluntad, y como rey que gobierna sobre nuestras pasiones. Por eso el Señor tiene para nosotros una sola elección. Alguien dijo esto: para Jesús existen solo dos caminos, el difícil y el fácil. No hay camino intermedio que entra a ellos por dos puertas, la ancha y la estrecha. No hay otra puerta. Son transitados por dos grupos. El grande, el que prefiere la puerta ancha, y el pequeño, el que prefiere el grupo pequeño, la puerta pequeña. No hay grupo neutral y conducen a dos destinos, la destrucción y el otro la vida. No hay uno en el medio. Ahora, ¿esto es la primera vez que Jesús se le ocurrió decir, o Dios traer este mensaje de que hay dos alternativas? No, dijimos que ya desde el inicio en el jardín del Edén, el hombre tuvo las dos alternativas. Pero también fue repetida por Moisés. Por ejemplo, Moisés, en el libro de Deuteronomio, le habla a una generación joven. Eran los hijos que habían quedado de los que habían transitado el desierto, 40 años, una penuria, justamente por rechazar a Dios. Y allí Moisés, a la generación nueva que no sabía nada, por eso el libro de Deuteronomio es repetición, quiere decir, de la ley. Y él dice, Moisés, repitiendo lo que Dios le reveló: a los cielos y a la tierra, de Deuteronomio 30, 19, llamo por testigos hoy contra nosotros. Y miren lo que dice: os he puesto delante la vida, camino estrecho, y la muerte, el camino ancho. Se repite en los salmos. Salmo 1 es la contraposición de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Y después contrapone, en el resto del salmo, el camino del malo. Así que el camino de aquel varón bienaventurado es el camino estrecho. El camino de aquel que decide practicar la maldad es el camino ancho. Y sigue repitiendo el Señor en el libro de los Proverbios. Usted los lee, vos lo lees, siempre hay una antítesis: el que practica lo que Dios dice o hace lo que Dios revela, y aquel que reniega del ofrecimiento de Cristo. Por eso dice el proverbio: hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Camino de muerte. Ahora, recapitulando. Entonces, ¿de quién habla Jesús en el Sermón del Monte? Por el contexto sabemos que eran gente interesada en los temas del reino, que tenían interés en las cosas espirituales, que no rechazaban con odio la religión, estaban a la expectativa. Eran personas acostumbradas a escuchar predicadores. Personas que estaban acostumbradas a estar involucradas en temas, diríamos, de actividades religiosas, entre comillas. Porque después el Señor dice a aquellos que
va a desconocer en el futuro, aquellos que han tenido una falsa unión con Cristo y han practicado el echar demonios, enseñar la palabra y hacer milagros, y el Señor va a responderle: nunca os conocí. Así que ellos son. Ahora, los atributos de esta puerta, es lo que decíamos recién en la cena y por eso lo quiero repetir. El Señor está proponiendo la puerta estrecha y la ancha. Por la puerta estrecha se entra con todo, con las buenas obras, con la justicia personal, pero debe llegar el reconocimiento a aquel que entra por la puerta estrecha, que no tenemos de ninguna manera justicia personal ni mérito propio, aunque a veces creemos que los tenemos. Y muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando venimos a la iglesia, cuando ofrendamos. Es como si el Señor me tiene que tener en cuenta porque estoy fabricando méritos para que Él tenga un favor especial. No estoy en contra ni de ofrendar ni de venir a la iglesia porque lo hacemos, pero no debe ser ofrecido como un pretexto delante de Dios. Tampoco el que entra por la puerta ancha entra, no debe hacerlo, pero lo hace, entra aún con la práctica de sus pecados favoritos. Porque el arrepentimiento, este volverse, este giro de 180 grados, debe nacer también de un acta de divorcio contra el pecado. Y si hay acta de divorcio contra el pecado, quiere decir que no voy a volver a él. Aunque a veces los cristianos tenemos debilidades, pero no se refiere una cosa es vivir en el pecado y otra cosa a veces es salpicado alguna vez por la cuestión del pecado. Una cosa es estar en el charco, nadando en el charco del barro y ensuciándome, y otra cosa es que me salpique esporádicamente ese barro. Pero entonces los cristianos, que siempre queremos, bajo el poder de Cristo, desentrañarnos del pecado, luchamos contra él, porque tenemos siempre el problema en nuestro corazón. Entonces lo que Dios tiene que tratar es nuestro propio corazón. También a otros de la puerta ancha quieren entrar manteniendo su voluntad intacta. ¿Esto qué quiere decir? No someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es una señal clara de que no se está en el reino. Por lo que lo primero que hace un creyente, realmente auténtico creyente, es someter su voluntad a la voluntad soberana de Dios. Porque sabemos que Dios tiene el mejor plan para nosotros. Por eso decía el texto bíblico: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en el caso del que va por la puerta ancha, ven la rectitud que Dios demanda como un problema. En cambio, aquellos que vamos por la puerta estrecha, aunque tengamos problemas, vemos la rectitud como una bendición que debemos disfrutar. Y entonces también aceptando la voluntad soberana de Dios. Ahora, ¿qué hace con todo esto el enemigo? El asunto es así. La persona que está interesada por los asuntos espirituales, al tener esta inquietud, comienza a buscar cómo satisfacer esa inquietud. Y es ahí donde se le presentan los dos caminos. Sin embargo, a pesar de que Dios trabaja para que nos encolumnemos por el verdadero lugar, el enemigo siempre quiere desviar nuestra atención. Y muchas veces yo he visto personas que han estado bien cerca de la fe y terminan a veces adhiriendo a ciertas sectas donde no se respeta a la persona de Cristo y no se cree en Él como el verdadero Salvador. Porque lo que Satanás trata de pintar con los mejores colores, la manera más atractiva, como diciéndole a la persona que está pensando frente a las dos puertas: son demasiado exigentes las demandas de Cristo. ¿Cómo vas a vivir así? Hay otra posibilidad de llegar al cielo. No es a través de Cristo. Ves que esta puerta es ancha, puedes entrar con tu orgullo, sin divorciarte de tus pecados, sin firmar el acta de separación de ella, de divorcio del pecado, sin oponerte a tus propios deseos, seguir teniéndolos. Y es la gran lucha que tenemos los cristianos. C.S. Lewis, aquel famoso pensador inglés, profesor de literatura y autor, uno de los pensadores más grandes del siglo XX. Claro, nosotros estamos en el mundo latino y a veces no notamos su repercusión. Tiene una frase muy buena, que está en la placa allí, y dice: si el cristianismo es falso, entonces es poco importante. Sin embargo, si el cristianismo es verdadero,
entonces es de suma importancia. La única cosa que el cristianismo no puede ser es moderadamente importante. Y finalizando, el destino de la puerta ancha. Estuvimos hablando de los prolegómenos de entrar o no entrar. De ser seducido por las voces enemigas de Dios que nos pintan otro mundo con otros colores, pensando de que el renunciamiento que pide Cristo, el sometimiento a su voluntad, son cosas perimidas y un esfuerzo que no vale la pena. Sí vale la pena someterse a la voluntad de Dios. Pero lo más triste de los que entran por la puerta ancha, ya estoy finalizando, es que este camino lleva a la perdición. Dice el versículo, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. El término perdición es muy interesante saberlo, es apoleian, pueden verlo en un diccionario gratis en el celular, que quiere decir destrucción, pero no quiere decir aniquilación. Hay grupos pseudo cristianos que creen en la aniquilación del alma. La verdad bíblica no da mérito para que nosotros creamos eso. Esta perdición, que no es la destrucción de todo bienestar, repito. Allí en el texto, donde dice perdición al final del 13, es la palabra griega que quiere decir destrucción de todo bienestar, no la destrucción del alma. No es aniquilación, es destrucción de la más grande de las, entrar en las más grandes de las miserias, y con el agregado que el tiempo que eso rige es por toda la eternidad. Por eso, mi amigo, en estos últimos 2 minutos, este problema que tenían los judíos en la época de Jesús se repite hoy día. Muchos estaban seguros que eran del reino del Señor. Si hubiera sido seguro, Jesús no hubiera dicho entrad. Los hubiera conformado, hubiera dicho, los aliento que sigan, ya están. Ya están. Pero el Señor nos llama la atención. Tenemos que pensar, ¿por qué puerta he entrado? Uno dice, no, a lo mejor, no puedo fallar, pero fíjense, John Wesley, el más grande tal vez predicador junto con Whitefield en el siglo XVIII, en el 1760, le pasó lo que uno no imaginaría que pasara, hijo de pastor. Su madre piadosa, hay un libro que está dedicado a ella, a Susana de Wesley, madre del metodismo. ¿Por qué no te puede pasar a vos? ¿Por qué no me puede pasar a mí? Por eso hay que estar seguro en qué puerta entramos. ¿Y en qué condiciones están? Porque después de la puerta está el camino, eso no hablé. Pero a puerta estrecha hay un camino estrecho y a puerta ancha hay un camino ancho, donde todo es fácil, light. Y hoy vivimos tal vez un cristianismo muy contaminado con las enseñanzas del mundo. Ahora somos cristianos y regidos por las normas del mundo, los valores del mundo. Pregúntale a un matrimonio joven qué quieren que sus hijos sean. Si quiere que sea médico, abogado o misionero o pastor. No estoy seguro que todos responderían, quiero que mi hijo sirva a Dios. Y no, porque mi hijo yo no quiero que sufra las penalidades, sirviendo a Cristo se tiene problemas. Claro que se tiene problemas aunque no estés en el ministerio, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Amigo, pensá muy bien, ¿por qué puerta estás entrando? No importa si tu papá es pastor, si tu papá es un fiel creyente, porque la fe no se hereda. La fe no se hereda. Podemos influir en nuestros hijos enseñándoles la verdad de Dios, pero no podemos tomar determinaciones por ellos. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Así que la única filiación que hay con Él es padre a hijo. Por eso si hablamos del vínculo y hablamos de las prioridades, tener seguro la vinculación con Dios es primera prioridad de todo. Determina la manera que yo vivo en la tierra. Y si voy a dejar algo significativo cuando yo ya no esté más aquí,
porque como dice el Apocalipsis, las obras de aquellos que son fieles hijos de Dios continúan después de ellos. Y este es el momento, hermano, mi amigo, de analizar. ¿Cómo sabemos si estoy en una o en otra? Bueno, algunas de las características que yo repetí pueden estar en nosotros. Generamos méritos, hay pecados en el cual estamos atados y no podemos salir de ellos. Y Cristo dijo que vino a liberarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La puerta estrecha trae libertad, trae consuelo y trae sentido de eternidad, sabiendo de que el día que vamos al juicio de Dios, vamos a decir, estoy aquí, Señor, y todas mis maldades, lo feo de mi corazón, fue perdonado por Cristo. No hubo mérito mío, sino todo mérito tuyo. No se trata de vos, se trata de Dios. Que Dios nos bendiga y recorramos este camino, este sendero juntos del camino estrecho. Nos ponemos de pie y nos despedimos en oración. Señor, gracias porque el camino estrecho es primera prioridad. Camino estrecho antes que camino amplio es tu deseo. Señor, todos sabemos que la iglesia visible es más grande que la real. Que los que estemos aquí, Señor, estemos seguros de que hemos puesto un pie o nuestros dos pies en el camino real. Real porque tú eres el Rey y nos conduce hacia ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida acorde con esa puerta estrecha y ese camino estrecho que tú has previsto para nosotros. Danos un día de bendición y una semana donde practiquemos tu palabra, porque es tuya y, Señor, tu palabra es la única que tiene el mérito y la autoridad suficiente para regir nuestras vidas. No ninguna obra humana, ninguna fabricación de ley humana, sino lo que tú dices. Bendito seas, Señor. Gloria a ti. Por Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.